Yo fui un guerrero de los escudos negros, un soldado al servicio de la dama de sangre, pero ya no tengo nombre, ya no tengo honor ni patria. Solo quedan fragmentos en mi mente, recuerdos de la última campaña, de aquella tierra maldita y de la matanza que me arrancó la humanidad para siempre. Recuerdo que la dama nos envió al Valle de los Caídos, un lugar que ningún ser con juicio visitaría por voluntad propia. «Romped las filas enemigas», dijo ella, «arrodillad a los blasfemos y traedme sus corazones». Nos prometió riquezas, gloria y la vida eterna, y como buenos soldados, ciegos y sedientos de victoria, obedecimos. La primera noche en el valle fue un presagio de lo que nos esperaba. No había luna ni estrellas, solo una niebla áspera y fétida que parecía levantarse de las mismas entrañas de la tierra. Alrededor nuestro se erguían estatuas de piedra, figuras mutiladas, cuerpos sin rostro que parecían contemplarnos con ojos invisibles. Algunos de mis hombres juraban que aquellas estatuas cambiaban de lugar mientras no mirábamos, y que sus posturas se volvían más amenazantes, como guardianes que esperaban su momento para atacarnos. Entonces, en la madrugada, los vimos por primera vez. Los enemigos no eran hombres comunes, eran sombras revestidas de carne, rostros desfigurados por máscaras de hierro soldadas a su piel, con ojos huecos y bocas cosidas que exhalaban alaridos. Venían sin sonido, deslizándose sobre las nieblas como espectros. En sus manos portaban armas retorcidas, hachas de filos oxidados y espadas cubiertas de costras de sangre seca. El primer choque fue un baño de sangre. Corté a uno por la mitad y el hedor a podredumbre que emanó de su cuerpo casi me hizo vomitar. Era como si sus entrañas estuvieran descompuestas, llenas de gusanos que se retorcían y caían al suelo. Una pestilencia viva y oscura que me cubrió de pies a cabeza. Otro se lanzó sobre mí y lo clavé con mi lanza, pero sus brazos se aferraron y pude ver sus ojos detrás de la máscara, unos ojos que me miraban con una hambre infinita, una desesperación insaciable. Mis hombres caían a mi alrededor, gritando y gimiendo. Sus cuerpos eran desgarrados por aquellos seres de carne y hierro. Algunos enemigos no se limitaban a matar, desmembraban con una precisión perversa, arrancando miembros, aplastando cráneos y bañándose en la sangre que chorreaba como manantiales malditos. Los caídos de nuestro lado parecían perder su identidad en el acto mismo de morir. Cada vez que un compañero caía, algo en su rostro cambiaba, se deformaba, como si aquella misma maldición los reclamara al morir. Fue entonces cuando oí una risa que surgió de todas partes, reverberando en el aire, y me di cuenta que venía de las estatuas, de las bocas esculpidas en aquellas figuras mutiladas, de sus rostros y de sus cuencas vacías. Reían como burlándose de nuestro sufrimiento, como si ellas fueran los verdaderos amos de aquel campo de muerte, y nosotros solo intrusos que pagaban el precio de haber profanado sus dominios. Al tercer día estábamos completamente rodeados. Mis hombres estaban perdidos, las filas estaban rotas, el suelo estaba cubierto de vísceras y sangre negra. Nos quedaban pocas armas y nuestros cuerpos estaban al borde del colapso, cubiertos de heridas y cicatrices que jamás cicatrizarían. Pero yo sabía que rendirme no era una opción. Entonces vi algo que jamás podré olvidar. Desde lo profundo de la niebla emergió un ser que desafiaba la cordura. Era una amalgama de cuerpos, soldados de ambos bandos, cosidos, atados, entrelazados en un montón de carne retorcida. Una masa de brazos y piernas que avanzaba, arrastrándose sobre sus propios restos, alimentándose de los cadáveres caídos. Era como si el mismo campo de batalla hubiera cobrado vida, como si la muerte nos hubiera reclamado y se recreara en su propia abominación. Mientras aquella abominación de carne y metal avanzaba hacia mí, una oleada de desesperación me recorrió el cuerpo. La criatura se arrastraba,
tropezando sobre su propio peso de extremidades y rostros deformados. Supe entonces que era el destino de todo guerrero que osara profanar el Valle de los Caídos. Mi cuerpo se resistió, pero mi mente comenzó a fragmentarse. En un acto de desesperación y puro instinto, corrí. Sentí como mis piernas flaqueaban y mis heridas se abrían, pero el pánico era más fuerte que el dolor. Atravesé el campo de batalla, tropezando con cadáveres y restos de compañeros caídos, sin atreverme a mirar atrás. La risa de las estatuas se intensificaba, resonando en mis oídos como martillazos, y aquella risa me perseguía, como si los mismos dioses profanos de ese valle me observaran, disfrutando de mi huida inútil. Salí del valle justo cuando el sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte, una luz pálida que apenas logró calmar mi terror. Caí de rodillas al otro lado, exhausto, cubierto de sangre, tierra y sobre todo, mucho miedo. Mis manos temblaban y mi vista se nublaba. Era como si aquel lugar maldito hubiera envenenado hasta el último rincón de mi mente. Días después, logré regresar al reino. Sin embargo, algo en mí había cambiado para siempre. La gloria y el honor que alguna vez me habían definido se habían esfumado. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mis hombres atrapados en esa abominación de carne, pidiendo ayuda, una ayuda que nunca llegaría. Y sobre todo, la risa de las estatuas me atormentaba aún, resonando en mi mente, burlándose de mí, día y noche. Poco a poco, comencé a perderme en los recuerdos de aquel valle maldito. Intenté contar mi historia, advertir a otros para que nunca pisaran ese lugar, pero nadie me creía. Los nobles se reían, los soldados murmuraban entre ellos y los niños me señalaban, llamándome el loco del pueblo. Mi espada y mi armadura, que alguna vez fueron símbolos de honor, fueron empeñados por un pedazo de pan y una jarra de vino, intentando ahogar el horror que me consumía. Con el tiempo, el nombre que alguna vez llevé con orgullo fue olvidado. Yo, que fui un guerrero de los escudos negros, ahora era solo un vagabundo de ropas andrajosas y mirada perdida. El hombre que susurraba sobre el Valle de los Caídos y sus horrores. La gente me evitaba, algunos me temían, otros se burlaban de mí. Era solo un demente, un despojo humano, alguien atrapado en una guerra que nunca terminó. Era conocido como Sir Alaric, un hombre cuya fama y fortuna habían crecido en cuestión de años, elevándolo de simple explorador errante a uno de los nobles más respetados del reino. Su fortuna, decían, era el resultado de una expedición arriesgada en las tierras olvidadas del norte, donde, en una gruta oculta de las montañas, Alaric había encontrado un tesoro que superaba cualquier leyenda. Cofres llenos de joyas, oro macizo y extrañas monedas de un reino desconocido que brillaban con un resplandor frío y extraño. Alaric había tomado todo lo que podía cargar y más, convencido de que el hallazgo era su recompensa por años de vagar y arriesgar su vida en exploraciones. Desde ese día, su vida cambió. El oro compró tierras, títulos y poder. Pero en su mansión, rodeado de lujos, jamás olvidó aquella extraña cueva, ni las marcas misteriosas grabadas en las paredes. Palabras antiguas que parecían advertencias, aunque él no las entendiera. Una noche de invierno, años después, Alaric despertó al sonido de algo que se arrastraba en su habitación. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras buscaba la fuente del ruido. Fuera de su cama, entre las sombras, apareció una figura esquelética envuelta en harapos, con una corona de huesos y ojos de un rojo maligno que lo miraban con una furia sobrenatural. Era el dueño del tesoro. «Has tomado lo que no era tuyo», susurró la figura. Su voz era como un crujir de ramas secas. «Y por ello te ofrezco mi regalo».
La marcha de la descomposición. Antes de que Alaric pudiera reaccionar, la figura extendió una mano huesuda y la posó sobre su pecho. Sintió un fuerte dolor agudo, un ardor que se extendió desde su pecho hasta cada rincón de su cuerpo. Al instante, el intruso desapareció y Alaric se quedó solo, envuelto en un sudor frío y temblando. Intentó calmarse, diciendo que era solo una pesadilla, pero al mirarse las manos, vio que la piel comenzaba a enrojecerse y a quebrarse en pequeñas llagas. La maldición había comenzado. Día tras día, Alaric se fue marchitando, su piel cubriéndose de heridas infectadas que supuraban un líquido oscuro y pestilente. Cada parte de su cuerpo parecía pudrirse desde adentro, y los médicos, incapaces de explicar la enfermedad, solo le aplicaban ungüentos y brebajes inútiles. Con el tiempo, su carne comenzó a desprenderse en trozos, y sus huesos aparecían pálidos y desnudos bajo la carne que se deshacía. La pestilencia que emanaba de su cuerpo era tan intensa que todos en la mansión comenzaron a abandonarlo, incapaces de soportar la visión ni el hedor. Durante las últimas semanas de su vida, su rostro fue devorado por la gangrena y sus ojos, ya casi ciegos, solo distinguían sombras. Alaric se había convertido en un paria en su propia casa, solo en una sala desolada, consumido por el dolor y el delirio. Lo último que vio, antes de que la muerte lo reclamara, fue el reflejo de un espejo, su propio rostro, reducido a una máscara de carne podrida, de ojos huecos y boca congelada en un grito de horror. Dicen que, al amanecer, el cadáver de Alaric se había deshecho por completo, dejando solo una pila de huesos, con monedas de oro esparcidas entre ellos. En cada moneda estaba grabada una palabra que significaba propiedad del Señor de las Sombras. En un pequeño monasterio, escondido entre montañas y un bosque denso, los monjes llevaban años en paz, dedicándose a sus oraciones y al trabajo en los campos. La rutina monástica era inquebrantable, hasta la llegada de un invierno más oscuro que los anteriores. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Los monjes no sabían de dónde venían. Al principio eran apenas murmullos lejanos, como el viento colándose entre las paredes de piedra. Pero cada noche los susurros se volvían más claros y parecían que repetían nombres antiguos, nombres que nadie conocía, en un idioma lejano y macabro. Uno de los monjes, el hermano Lucien, comenzó a escuchar más que susurros. Decía que una voz le llamaba por su nombre y que venía de la biblioteca, un lugar oscuro y repleto de manuscritos que nadie tocaba hace décadas. Fue allí, en medio de la noche, donde Lucien desapareció. Los monjes buscaron sin descanso, pero lo único que encontraron fue su hábito, dejado en el suelo frente a un antiguo libro abierto en una página cubierta de símbolos incomprensibles. A la noche siguiente, otro monje, el hermano Aitien, escuchó su propio nombre entre los susurros, y como Lucien, desapareció, dejando solo su hábito frente al mismo libro que parecía abrirse por voluntad propia. Con cada noche, los susurros aumentaban y cada monje fue desapareciendo, uno tras otro, dejando solo su hábito vacío y aquel libro abierto, como si sus almas hubieran sido absorbidas por las páginas, hasta que el último monje quedó solo, rodeado del eco de las voces que lo llamaban. Con manos temblorosas, se acercó al libro y vio su propio nombre escrito en la última página, recién escrito en tinta negra.
Si disfrutaste de estas 3 historias de terror medievales, házmelo saber en la caja de comentarios. También suscríbete si no lo estás en mi canal. Tengo más historias de terror en la Edad Media y muchas más que te pondrán los pelos de punta. También puedes activar la campana para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y ahora, como siempre, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.